Hola, soy David Alcolea y vamos a ver en este segundo video tutorial, vamos a continuar nuestra aplicación del video tutorial anterior, en la cual habíamos comenzado a confeccionar un servicio, una API, para poder acceder a la tabla de reservas de un restaurante. Hemos completado el primer fichero, el que se encarga de recepcionar los datos de la petición y acceder al modelo y devolver una respuesta, pero el acceso al modelo de momento pues es un acceso vacío y lo que vamos a hacer es completar el fichero del modelo. Si repasamos lo que tenemos donde dejamos el video tutorial anterior, el ejercicio, habíamos confeccionado el fichero reservas.php que recibe todos los datos de la petición, evalúa la petición, realiza ejecuta los correspondientes métodos del modelo, confecciona la respuesta y realiza el tratamiento de errores. Cualquier error se recoge en el catch y envía pues una respuesta distinta a la respuesta que se envía en el caso de que la petición, sea cual sea, alta, baja, modificación o consulta, se gestione correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer es completar nuestro fichero del modelo, el reservas model, con todos los métodos que ya teníamos confeccionados, pero estaban todavía vacíos, estaban sin implementar. Vamos a empezar por el fichero de conexión. Un único fichero de conexión para toda la base de datos. Es cierto que solo tenemos una tabla, pero aunque tuviéramos muchas tablas, el fichero de conexión será único. Es una conexión por base de datos, mientras que confeccionaríamos un modelo para cada una de las tablas, que solo hay una. Bueno, pues el fichero de conexión es el primero que vamos a confeccionar. Es una clase que le llamaremos database o conexión o como queráis. Va a tener una propiedad, un atributo protegido, protected, que le llamaremos conexión. ¿Por qué protegido? Porque nos interesa que este atributo que vamos a inicializar, vamos a inicializar en el constructor de esta clase, podamos utilizarlo directamente en la clase reservas model. Esta clase veréis como más adelante veremos cómo extenderá de la clase conexión. Cuando esta clase extienda de la clase conexión podremos utilizar este atributo dentro de la clase reservas model. Por lo tanto, nos interesa que sea protegido. No nos interesa que sea público. Si fuera público, también lo podríamos utilizar dentro de reservas model, pero también lo podríamos utilizar fuera de la clase. Incluso lo podríamos utilizar en el fichero de reservas. Y no nos interesa. No nos interesa que eso pase. Solo nos interesa que se utilice dentro de las clases que vamos a utilizar para el acceso a la base de datos. Vale, vamos a crear el constructor. Y en el constructor es donde vamos a inicializar este atributo. El atributo conexión le vamos a asignar un valor. ¿Qué valor? Pues básicamente es vamos a asignarle una instancia de la clase MySQLi. La clase MySQLi es una clase de PHP, corresponde a la librería MySQLi de PHP, que es una de las librerías que podemos utilizar para acceder a una base de datos relacional, concretamente a la base de datos MariaDB MySQLi. Parámetros que necesitamos para instanciar un objeto de esta clase. Pues primero de todo, el nombre del host. El nombre del host que estamos utilizando es localhost. Si subimos la aplicación a un servidor de producción, pues seguramente no será localhost. El proveedor de servicios nos dirá cómo se llama el host de producción. A veces también es localhost, aunque sea producción, depende del proveedor. El segundo parámetro es el nombre del usuario, pues para localhost en CHAM es root. El nombre de usuario también se lo indicaría el proveedor de servicios. El siguiente parámetro es la password de acceso a la base de datos. En CHAM no hay password, a no ser que estéis utilizando la versión de CHAM para Mac, que creo que entonces sí que hay password y la password también sería root. Pero como estoy utilizando CHAM para Windows, no tengo password. Y el tercer parámetro pues es el nombre de la base de datos a la que queremos acceder, que es restaurante.
Ojo, el nombre de la base de datos, ¿eh? No el nombre de la tabla. La tabla a la que vamos a acceder se llama reservas, pero está dentro de la base de datos restaurante. Esta es la conexión de la base de datos. Y aunque no sería necesario, porque realmente cuando la base de datos que encontraréis en recursos, cuando eh, la creé con el sistema de caracteres UTF-8 para que todos los valores que contenga la tabla de reservas acepten el juego de caracteres UTF-8, o sea que teoría no haría falta, pero por si acaso, o si tenemos una base de datos que no acepta UTF-8, pues aquí vamos a indicar que la conexión utilice el juego de caracteres setCharSet UTF-8. Vale, pues una vez que hemos creado el objeto de conexión, ya podemos acceder a todos sus atributos y a todos sus métodos. Pues uno de esos métodos es el setCharSet para establecer que vamos el juego de caracteres UTF-8. Y aquí tendríamos nuestro fichero con la clase database, que es la clase de conexión. Vale. No está de más que hagamos una pequeña, que añadamos una línea adicional. Y es la siguiente. Muchas veces cuando utilizamos esta librería MySQLi, en este caso para la conexión, si hay un error en la conexión de la base de datos o hay algún error luego en las consultas, a veces esos errores no generan una excepción o será una excepción que no podemos capturar. Por lo tanto, vamos a añadir una línea adicional para que las excepciones que se creen, que se generen cuando accedamos a la base de datos, ya sea en la conexión o luego en el fichero del modelo, se conviertan en excepciones que podamos capturar. De momento, antes de añadir la línea, vamos a probar la conexión. ¿Cómo probamos la conexión? Ahora luego añadiremos la línea esta que os he comentado. Vamos a Reservas Model y en el modelo, primero de todo, tendremos que incorporar el fichero de conexión con un require once. Pues el fichero, que lo tenemos, como lo tenemos en la misma carpeta donde está el modelo, pues simplemente indicamos el nombre del fichero. Una vez que hemos incorporado el fichero, ya podemos indicar que esta clase va a extender extends conexión. O sea, extend database, perdón. La clase se llama database, el atributo que vamos a utilizar se llama conexión. Bueno, pues ya estamos indicando que esta clase, al extender de database, ya podemos utilizar el atributo de conexión dentro de esta clase. Y ya no podríamos probar. Podríamos probar si al menos nos conectamos. Si esta clase, es decir, bueno, para que nos conectemos a la base de datos, deberíamos tener un constructor en esta clase. Un constructor que de alguna forma llame al constructor de la superclase. Pues no es necesario. Si esta clase no tiene constructor, y no lo tiene porque no lo necesita, automáticamente se va a ejecutar el constructor de la superclase, de la clase database. Por lo tanto, cuando en el fichero de reservas que hicimos en el video tutorial anterior estemos ejecutando esta línea de código, estamos creando una instancia del modelo utilizando el modelo reservas model, la clase reservas model. Al realizar esta instanciación, automáticamente se va a ejecutar este constructor. Si la clase reservas model tuviera un constructor, si tuviera un constructor, por ejemplo, public function construct, vamos a indicarlo, vamos a añadirle un constructor que no haga absolutamente nada, que no haga nada. Bueno, pues este constructor, en cuanto a la clase reservas model tiene un constructor, se va a ejecutar este constructor. Y si se ejecuta este constructor, ya no se va a ejecutar el de la clase database. Lo podemos comprobar fácilmente. Vamos a ponerle aquí un echo. Vamos a poner reservas model. Este es el constructor de reservas model. Y en la clase database vamos a poner aquí dentro del constructor pues otro echo
database. Y vamos a recbin, a nuestra aplicación recbin, y vamos a hacer un get, cualquiera de las acciones que nos permita instanciar un objeto del modelo. Por tanto, un get nos sirve. Pulsamos a send y veréis reservas model, que se ha ejecutado el constructor de reservas model y no se ha ejecutado el constructor de la clase database. Esta es la respuesta que ya hemos visto en el video tutorial anterior, pero esto es lo importante. Vale. Por lo tanto, como no se ha ejecutado este constructor, el de la clase database, no hemos realizado la conexión en la base de datos. Vamos a reservas model. ¿Cómo tendríamos que hacer para realizar la conexión si esta clase tuviera un constructor? Pues tendríamos que hacer lo siguiente. Aparte de ejecutar este constructor, tendríamos que indicar expresamente que se ejecute el constructor de la superclase. Ahora se ejecutará este constructor, pero lo primero que hará este constructor es llamar al constructor de la superclase. Y luego, pues el resto de funciones o de operativas que queremos que haga el constructor. Vamos a probarlo ahora. Vamos de nuevo a pulsar a send y fijaos que ahora tenemos database, este es el eco del constructor de la superclase y este es el eco del constructor de la clase del modelo. Se están ejecutando los dos. Realmente, como esta clase de reservas model no necesitamos realizar ninguna tarea específica en el constructor, no es necesario que tenga constructor. Y si no tiene constructor, automáticamente se ejecuta el de la superclase, como vamos a comprobar aquí cuando pulsemos de nuevo a send. ¿Veis cómo se ejecuta el constructor de la superclase? Vale, pues ya podemos quitar el eco, aquí también, no nos sirve de nada, ahora ya nos molesta más que otra cosa. Y una vez dicho esto, vamos a provocar un error, antes de seguir. Vamos a provocar un error, vamos a poner como base de datos una base de datos que no exista, restaurant, y a ver qué pasa. Vamos a pulsar a send y tenemos error, no database restaurant. Vale, ¿este error dónde se ha capturado? Pues vamos a verlo. Al realizar la instanciación de la clase MySQLi hemos indicado un parámetro, concretamente el parámetro de la base de datos, y como base de datos hemos indicado una base de datos que no existe. Por lo tanto, la instanciación nos ha devuelto una excepción. La excepción aquí no la estamos capturando. No estamos capturando en ningún momento la excepción. Por lo tanto, ¿dónde se va a capturar? Bueno, pues aquí no tenemos ningún catch para capturar la excepción. La excepción se va a capturar, se va a intentar capturar dentro de la clase reservas model. ¿Por qué? Porque la clase reservas model, cuando estamos haciendo la instanciación de reservas model, se está ejecutando el constructor de la clase de database. Aquí tampoco tenemos ningún try catch, simplemente tenemos una serie de métodos que de momento están vacíos. Como aquí tampoco está el catch, pues se va a ir a capturar donde estemos realizando la instanciación del modelo, en el fichero reservas.php. Aquí se produce el error y aquí sí que tenemos un try catch. Por lo tanto, vemos como el error, la excepción, acaba llegando a este catch y la acabamos viendo como un error 500. Bien, ya nos va bien, cualquier error de base de datos ya nos va bien que sea un 500 y nos dice un no database restaurant. Database, nombre de la base de datos restaurante no existe. Este error no hace falta que lo traduzcamos y que pongamos un error con un mensaje más agradable, porque estos errores jamás le tendrían que llegar al usuario. Se supone que los vamos a detectar todos en la fase de pruebas. Por lo tanto, una vez que hemos probado, vemos que no es necesario añadir ninguna línea adicional, como os he comentado antes, porque vemos que esta clase MySQLi, al menos en su estructura, en su sintaxis orientada a objetos, que es la que estamos aplicando, no necesita ninguna línea adicional. Realmente las excepciones que se lanzan se capturan en nuestro catch. Por lo tanto, más sencillo nos queda el fichero, no hay que añadir nada más. Ya lo tenemos confeccionado. Ya lo podemos incluso cerrar. Bueno, no lo podemos cerrar. Vamos a poner el nombre de la base de datos correctamente. Ahora sí lo podemos cerrar. Vamos a probarlo. Perfecto. Ya funciona. Ya no nos da error. Y ahora vamos a implementar, mejor dicho, los métodos. Vale, vamos a empezar por el método de
aunque me gusta más siempre empezar por el método de alta. Pero bueno, vamos a hacerlos en orden. Ya que están consulta reserva, consulta reservas, pues vamos a empezar por estos métodos. Vale, vamos a ver por el consulta reserva, que es la consulta de una única reserva. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, pues confeccionar la sentencia select. Confeccionar la sentencia SQL, que en este caso va a ser un select. Nos creamos una variable que le llamaremos SQL, que es lo más sencillo, y aquí ponemos el select para acceder a la tabla de reservas. Pues select necesito todas las columnas, podríamos indicar columnas específicas, pero bueno, que nos recupere todas las columnas de la tabla reservas. Es una consulta con el filtro, con el ID de la reserva, por lo tanto, where ID reserva igual al ID que recibimos como parámetro de entrada en el método. Vale, aquí tenemos confeccionada la sentencia SQL, pero todavía no se ha ejecutado. Esto para PHP no es más que una variable de texto y el texto, pues bueno, sí, el texto es una sentencia SQL, pero PHP no sabe que esto es una sentencia SQL. Para PHP esto es un texto. Nos falta trasladar esta sentencia SQL al sistema gestor de base de datos. Aunque aquí el comentario que voy a poner es ejecutar sentencia SQL, realmente lo que vamos a hacer es trasladar esta sentencia al sistema gestor para que sea el sistema gestor quien la ejecute. Por lo tanto, vamos a hacerlo bien, trasladar sentencia SQL al sistema gestor de base de datos, que es lo que vamos a hacer aquí. Cuando esta sentencia se ejecute en el sistema gestor, se supone que el sistema gestor nos va a devolver una fila de la tabla, o ninguna, porque puede ser que el ID no exista, podría ser, pero vamos a suponer que existe y nos va a devolver una fila. Por lo tanto, la consulta nos va a devolver un resultado. Vamos a poner resultado, podemos poner también reserva y aquí necesitamos nuestro atributo de conexión. Del atributo de conexión vamos a ejecutar un método que se llama query y en este método query como parámetro enviamos la sentencia SQL. Vale. Este resultado que vemos aquí es directamente la reserva, la fila de la tabla con la reserva que hemos consultado aquí, que cumple el criterio del filtro. Pues no. Este resultado es un objeto de base de datos, es otro objeto, no es directamente el array con los datos de la reserva, sino que es un objeto del cual tenemos que extraer los datos de la reserva. Por lo tanto, aquí me creo otra variable, vamos a poner un comentario, vamos a extraer los datos de la reserva del objeto resultante de la consulta que hemos realizado en esta línea. Vale, pues aquí nos creamos una variable que ahora sí la voy a llamar reserva y de la variable resultado, de este objeto resultado, voy a ejecutar un método que se llama fetchArray. Bueno, y este fetchArray, pues bueno, tiene varios parámetros, tiene un parámetro de entrada que lo vemos, los estamos viendo aquí, MySQL ASOC, MySQL num o MySQL POF. ¿Qué consiste esto? Bueno, pues en función del parámetro que escojamos, pues nos va a entregar este método fetchArray, nos va a entregar un array asociativo, un array escalar o un array asociativo y escalar. Es decir, los datos de la reserva con claves asociativas, las claves asociativas van a coincidir con los nombres de las columnas y de reserva, nombre, fecha, hora, personas, observaciones, fecha alta, y un segundo array a continuación con claves escalares, es decir, clave 0, clave 1, clave 2, clave 3, clave 4, 5 y 6. Ese array con claves escalares, pues básicamente no nos va a servir de nada
queremos que nos entregue exclusivamente y únicamente un array asociativo. Por lo tanto, aquí como parámetro pondremos el MySQLi ASOC. MySQLi es una constante de PHP, por tanto no la pongáis entre comillas. Aquí falta el punto y coma. Y esto nos va a entregar un array asociativo que se supone que será una única fila. Ahora después lo veremos. Vale, ¿qué pasa si este objeto, si el ID que queremos consultar, no existe en en la base de datos? Vamos a ver qué vamos a obtener. Bueno, para probarlo, aquí nos iría bien, lo vamos a hacer en un momentito. Voy a ir aquí a phpMyAdmin y aquí en la tabla de reservas voy a seleccionar la tabla, voy a ir aquí a insertar y como todavía no tenemos preparado el método de alta, pues voy a hacerlo por aquí, voy a crear una reserva. La fecha, pues esta misma fecha, la hora, pues vamos a poner las 15:00, personas 4, observaciones nada, continuar. Simplemente para tener una fila en la tabla y así poder consultarla. Se supone que esta fila va a ser la 1, ¿vale? Perfecto. Nos volvemos a nuestro modelo y vamos a hacer aquí un return reserva. Los datos que hemos obtenido de la consulta los retornamos y a ver si funciona bien. Y así ahora seguimos el camino. Imaginad que realizamos la consulta con el ID1 que acabo de añadir en la base de datos. Después de ejecutar el fetch array, se supone aquí vamos a obtener los datos de la reserva. Estos datos los devolvemos fuera del método, los recogemos aquí en reservas, aquí donde estamos llamando a consulta reserva, aquí los estamos recogiendo en respuesta y esta respuesta, recordad que más abajo, con esta respuesta confeccionamos un JSON con todos los datos de la reserva. Pues vamos a ver si es cierto. Vamos a recbin, aquí como ID voy a poner el 1, vamos a pulsar el get, correcto, pulsamos send y a ver qué obtenemos. Y aquí obtenemos la respuesta y de reserva 1, fijaos que obtenemos un JSON que luego la aplicación que se encargue de recoger este JSON se supone que lo convertirá a array o lo convertirá a objeto. Esto ya depende de nosotros simplemente con ver este JSON, que estamos devolviendo un JSON, estamos satisfechos. La prueba es satisfactoria. Y vemos que efectivamente nos entrega todos los datos de la reserva. Observaciones null porque no ha informado nada. Vamos a ver si consultamos una reserva que no existe, la 4, por ejemplo. Pulsamos send y obtenemos como respuesta un null. Bueno, pues igual como respuesta un null, pues tampoco nos valdría. Bueno, simplemente no es un error que una reserva no exista, no tenemos que en teoría entrar un error, pero si seguimos un poco la nomenclatura o la forma de actuar de una API, cuando intentamos consultar un recurso y ese recurso no existe, normalmente se entrega un estatus, no se entrega un estatus de 200, porque el 200 le estamos diciendo al usuario, a la aplicación que esté consumiendo la API, que todo ha ido bien. Pero realmente hemos consultado un recurso que no existe. Si el recurso no existe, el estatus debería ser el 404. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, nos vamos al modelo y antes de hacer el return, vamos a hacer lo siguiente. Fijaos que obtenemos un null. Si el ID no existe, esta instrucción no nos falla, no nos lanza ninguna excepción. Simplemente esta variable reserva contiene el valor null. Pues simplemente lo que vamos a preguntar es si esta variable se evalúa como false, preguntamos por el false. Recordad que el valor null siempre se evalúa como false y aquí nos interesa preguntar por el valor false. También podríamos hacer esto sin problemas y reserva igual a null. También se puede hacer así. Si reserva es igual a null,
vamos a lanzar una excepción. Pero se suele utilizar más el preguntar por el falso, por el true, sabiendo que el null siempre se evalúa como false. Pues bueno, si la reserva se evalúa como null, aquí lanzamos una excepción. Si la reserva se evalúa como false, porque es null, quería decir. Y aquí pondremos reserva o código de reserva o identificador de reserva no existe. Y aquí en vez de este 1 pondremos el 404. Recordad que en cuanto lancemos una excepción, esta return con el null que teníamos antes ya no se ejecuta. Y ahora vamos a probarlo. De nuevo intentamos consultar el ID4, pulsamos Ascend y nos entrega un error. Identificador de reserva no existe y el status 404. Esto es más correcto. Vale, pues en principio ya tenemos la consulta de una reserva. Siguiente paso, consulta de reservas. Por cierto, antes de ver, ¿qué pasa si la consulta va mal? O sea, aquí no tenemos, aparte de este throw exception, que lo estamos gestionando nosotros porque nos interesa averiguar si la consulta nos devuelve una fila o no nos devuelve nada, pero imagina que la consulta por el motivo que sea va mal. Vamos a provocar que vaya mal. Pues pongo una tabla que no existe y vamos a probarlo. Y nos aparece de nuevo el error 500, internal server error, tabla restaurante reserva no existe. Perfecto, pues estos errores es que nunca nos van a llegar al usuario, porque se supone que los tenemos que solucionar antes de que lleguen al usuario, es decir, mientras estamos probando nuestra API. Por lo tanto, no es necesario colocar aquí un try catch, a no ser que tengamos que comprobar algún error específico. Ahora lo veremos en el alta. Vamos al siguiente, consulta reservas, porque va a ser muy parecido. Vale, pues aquí, como va a ser tan parecido, voy a copiar todo esto para ir un poquito más rápido. Vamos a hacer un copiar-pegar. No me gusta hacer copiar-pegar, pero así vamos un poquito más rápido y el vídeo no es tan extenso. Bueno, la sentencia SQL que tenemos que confeccionar pues es seleccionar todas las columnas de la tabla reservas. Aquí no tenemos filtro, por lo tanto, sin filtro. No obstante, aunque no pongamos filtro, si vamos a entregar todas las reservas, todas, para facilitar que luego el usuario pueda localizarlas más fácilmente, no estaría de más entregarlas ordenadas. Ordenadas, pues por ejemplo, order by, podemos ordenarlas por fecha, sería lo lógico, y para la misma fecha, pues por ejemplo, ordenarlas por nombre, el nombre del usuario o del cliente que nos ha reservado. Así será más fácil de localizar si queremos consultarlas todas. Vale. Pues esta es la sentencia SQL. Siguiente paso, trasladar la sentencia SQL al sistema gestor. Pues lo mismo. De nuestro atributo conexión ejecutamos el método query, pasando la sentencia SQL como parámetro y recogemos el resultado en esta variable. Esta variable, recordad, no es directamente el resultado de consulta, sino que es un objeto. Es el objeto resultante de la consulta, del cual tendremos que extraer todas las filas de la tabla. Si es que hay alguna, se supone que si no tenemos reservas, pues nos entregará un array vacío. Vamos a ver qué ponemos aquí. Aquí pondremos la variable, se llamará reservas, y aquí lo que vamos a hacer es, de este objeto resultado, ejecutar un método que se llama fetchAll. Y de nuevo indicar que queremos que nos entregue un array asociativo. No un array de escalar o un array mixto, un array asociativo. El fetchAll, por lo tanto, lo utilizaremos cuando sabemos que la consulta nos puede entregar más de una fila. Si nos entrega más de una fila, utilizaremos el fetchAll. El fetchArray lo utilizaremos cuando sabemos que la consulta como máximo nos va a entregar una fila. O sea, si hacemos una consulta por una clave única, sabemos que como máximo nos va a entregar a una fila. No nos entregará nada si la clave única no existe. Si la consulta sabemos que nos puede entregar más de una fila, entonces utilizamos el fetchAll. Vale. Aquí no hace falta preguntar
si nos entrega algo o no. Y aquí hacemos el return de reservas. Y vamos a probarlo. Simplemente ahora vamos a hacer la consulta, pero sin indicar en la URL el parámetro ID. Por lo tanto, si hacemos la consulta sin enviar el parámetro ID, se supone que aquí nos aparecerá todas las reservas que tenemos, que solo hay una, ¿vale? Pues nos aparece una, es cierto. Ahora mismo la consulta que obtenemos no difiere mucho de la consulta que hemos obtenido antes cuando informamos el ID, salvo por una cosa. Fijaos la respuesta que tenemos y fijaos la respuesta que tenemos cuando informamos un ID. ¿Veis la pequeña diferencia? Con el ID directamente nos entrega el objeto con todas las claves asociativas, o sea, nos entrega. Y cuando no tenemos el ID, aunque solo nos entregue una fila, nos la entrega en formato array. Esta es la diferencia. Y que siempre nos va a entregar un array. Aunque solo exista una fila, fetch all siempre nos va a entregar un array. Si solo hay una fila, será un array de un elemento. Y si hay muchas filas, pues tantos elementos como filas tengamos en la base de datos. Pues ya tenemos la consulta de reservas también. Siguiente. Alta de reserva. Vale, pues el alta de reserva es un poquito ya más compleja. Fijaos que en el alta de reserva vamos a recibir los datos que enviamos en el fichero anterior. Los datos, recordad que estos datos es un array asociativo con todos los datos de la reserva, nombre, fecha, hora, personas y observaciones. Y aquí sí que nos va muy bien, nos va a ir muy bien extraer estos datos para trabajar con variables independientes y no trabajar con arrays y sus claves asociativas. Ya veréis por qué que se va a construir la sentencia SQL mucho más fácil. Vale, pues primer paso. Pues el primer paso es confeccionar la sentencia SQL. Esto lo vamos a hacer paso a paso para no hacer un copiar-pegar. También podríamos hacer un copiar-pegar, pero bueno. Lo mismo, una variable SQL y aquí la función que necesitamos es la función insert. Into el nombre de la tabla, reservas. ¿Qué columnas queremos informar de la tabla? Todas. Si quisiéramos informar todas las columnas de la tabla, aquí pondríamos directamente values y aquí entre paréntesis todos los valores a informar en todas las columnas. Es decir, la tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, pues aquí pondríamos los 7 valores. Pero realmente no queremos informar las 7 columnas. Entre otras cosas, porque esta columna y de reservas la clave primaria y se encarga el sistema gestor de informarla. Nombre, fecha, hora, personas y observaciones sí que queremos informarla, pero la fecha alta tampoco, porque la fecha alta se encarga también el sistema gestor de informarla. Recuerda que la fecha alta, bueno, cuando vimos en el primer tutorial al principio la estructura de la tabla, tiene un current timestamp. Es decir, que si llega sin informar, el sistema gestor lo informa automáticamente. Por lo tanto, necesitamos informar solo nombre, fecha, hora, personas, observaciones. Por lo tanto, aquí pondremos entre paréntesis las columnas que queremos informar, que son nombre, fecha, hora, nombre, fecha, hora, personas y observaciones, que las podéis colocar en el orden que queráis, no tienen por qué coincidir con el orden que estén en la tabla reservas. Lo que sí que tiene que coincidir con el orden es lo que pongamos aquí. Ahora aquí vamos a informar los valores que queremos asignar a cada una de estas columnas. Aquí sí que tienen que estar en orden. Si aquí hemos informado nombre, fecha, hora, personas, observaciones, pues aquí informaremos la variable donde tengamos el nombre. Recordad que aquí recibimos un array asociativo con claves asociativas. Una de las claves asociativas es nombre y el extra lo que hace es convertir la clave asociativa. Más que convertir, lo que hace es, a partir de la clave asociativa, crea una variable que se llame igual que la clave asociativa, nombre. Vale. Fecha, hora,
personas y observaciones. Pues ya está confeccionada la sentencia SQL. El siguiente paso pues, es trasladar la sentencia al sistema gestor de base de datos. Utilizando el objeto conexión, el método query. Y fijaos que aquí, a diferencia de la consulta, no estamos utilizando resultado igual a conexión query, porque el alta no nos va a entregar nada. El alta simplemente es trasladar valores al sistema gestor para que los añada, para que cree una fila en la tabla de reservas, pero a diferencia de las consultas, no nos va a devolver nada. Si algo va mal, nos lanzará una excepción, pero si algo va bien, no nos va a devolver ningún valor específico. Por lo tanto, aquí no tenemos que recoger nada. Si todo va bien, pues básicamente lo que vamos a hacer es un return y aquí ponemos un mensaje: reserva creada correctamente. Y en principio veis que el alta queda bastante sencilla, pero ahora vamos a complicarlo un poco más. Primero porque lo vamos a probar. Y para probarlo vamos a utilizar RecBean. Vamos a RecBean. Oh, mira qué bien, tenemos aquí de una prueba anterior un JSON ya confeccionado. Pues ya que estamos, vamos a seleccionar el post y vamos a pulsar Send y a ver qué pasa. Y tenemos un error en la sentencia SQL. Tenemos un error en la sintaxis de nuestra sentencia SQL, que chequemos el manual, bien, vale, para ver la sintaxis correcta que tenemos que utilizar cerca de Sol8. Nos dice Sol8, o sea, Sol8, fijaos que pone Sol8 y a partir de aquí, pues es la fecha, la hora, pero si nos dice cerca de Sol8, quiere decir que el error está inmediatamente antes. ¿Y cuál es el error? Pues el error básicamente consiste en que este dato es un texto, este es un texto, este es un texto, este es un numérico y este es un texto. Pues todos los valores que sean de tipo texto, estas variables tienen que estar entre comillas. Fecha, hora, personas no haría falta. Y vamos a probarlo ahora. Vamos a pulsar a Send y ahora nos aparece reserva creada correctamente. No me creo nada. Vamos a ver la tabla, incrédulos que somos, y vemos como efectivamente aquí está nuestra reserva. Fijaos que personas no hace falta que lo pongamos entre comillas porque es un numérico, pero si lo ponemos entre comillas tampoco pasa nada. Si tenemos dudas razonables, pongámoslo todo entre comillas. Tienen que ser comillas sencillas, claro, porque aquí tenemos comillas dobles. Recordar, siempre que los valores sean de tipo texto, en los valúes hay que indicar las variables a utilizar entre comillas sencillas. Vale, vamos a ver más cosas antes de seguir. Vamos a crear otra reserva para nuestro amigo Arch Stantons. Y como observaciones no vamos a poner nada. Recordad que observaciones es opcional. Se supone que esto se capturaría, se supone que de un formulario y en ese formulario el text area que corresponde a observaciones pues no se ha introducido ningún dato. Pero ahora vamos a probar. Atención a lo que he escrito aquí, ¿eh? Atención. Vamos a pulsar a Send. Y de nuevo tenemos un error en la sentencia SQL, que chequeemos el manual para ver la versión, la sintaxis correcta cerca de la S. Esta S con este apóstrofe es esta S de aquí. Aquí tenemos un error. ¿Y qué error tenemos? Pues básicamente, voy a dejarme que copie esto de aquí,
que cuando aquí se está trasladando el valor de la variable nombre, lo estamos trasladando aquí, esto es lo que se está trasladando. Art Stantons. Y este guioncito, este apóstrofe, nos está cerrando este de aquí. Por lo tanto, a partir de aquí, toda la sentencia está mal construida y por esto nos aparece el error en el sistema gestor de base de datos. Eso es un error muy serio y muy grave porque tal como tenemos montado ahora mismo este insert, no podríamos dar de alta nombres o observaciones que tuvieran apóstrofes, porque estos apóstrofes nos van a cerrar estas comillas de aquí. Solución. Pues la solución consiste en escapar los caracteres. ¿Qué son escapar los caracteres? Pues aquellas variables que sabemos que puede ser que contengan apóstrofes, tendríamos que hacer esto. Una vez que las hemos extraído, pues por ejemplo con el nombre, pues el nombre es posible que tenga apóstrofe. Pues entonces utilizo add slashes nombre y lo que hace el add slashes es escapar estos caracteres. El apóstrofe le pone un carácter de escape para que esto sea una comilla y el apóstrofe que separa, que forma parte del apellido de este nombre, sea un apóstrofe, no una comilla. Es decir, que esa apóstrofe no nos cierre esta comilla. Vamos a probarlo ahora, con esta pequeña modificación. Vamos a mantener el arch Stantons con el apóstrofe, pero ahora pulsamos a send y ahora vemos que reserva ha creado correctamente. Nos vamos a la base de datos, vemos como efectivamente el nombre está correctamente informado, la fecha, la hora, personas, y vemos que en observaciones debería aparecer un null, pero no aparece un null. No aparece un null porque la cadena vacía de caracteres, sí, no hemos escrito ninguna observación, pero en su lugar nos ha llegado una cadena de caracteres vacía. Y el sistema gestor, si le llega una cadena de caracteres vacía, no la sustituye automáticamente por un null. Es una cadena de caracteres vacía. En principio podríamos decir, bueno, tampoco me importa, pero sí nos importa. Vamos a hacerlo bien. Si llega una cadena de caracteres vacía, aquí debería informarse con el null. Eso lo haremos en el siguiente paso, pero es algo que tenemos que arreglar. Vamos por partes. Esto es un follón. Ya podéis imaginaros que, a ver, tendríamos que hacerlo con nombre seguro y con observaciones también. Pero imaginad que la tabla tiene 35 o 40 columnas. Pues aquí tendríamos que estar añadiendo los slashes, escapando los caracteres para todas las columnas de la tabla. O al menos para aquellas columnas que sepamos que pueden contener apóstrofes. Pues para esto se inventó, y la librería MySQL también, MySQLi que estamos utilizando también lo tiene, lo que se conoce como sentencias preparadas. Ya os explico en qué consisten las sentencias preparadas. Vale, pues las sentencias preparadas lo que consisten es, vamos a montar una sentencia insert, pero con una sintaxis un poco especial que nos permita que sea la propia librería MySQLi la que se encargue, antes de trasladar la sentencia al sistema gestor de base de datos, que nos inspeccione el SQL y nos vaya escapando todos los caracteres de forma automática, sin que nosotros tengamos que hacer nada. ¿Cómo se hace? Pues bueno, voy a copiarme este insert into reservas hasta aquí, lo voy a dejar vacío y esto lo voy a borrar, porque para utilizar sentencias preparadas la sintaxis es muy diferente a la que estamos viendo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es lo que se conoce como preparar la sentencia SQL. Aquí nos vamos a crear una variable que se llama sentencia o statement, si queréis sentencia SQL, pero para que no sea tan largo, sentencia, utilizando por supuesto nuestro atributo de conexión y un método que se llama prepare. Y dentro del prepare copiamos el insert into reservas, nombre, fecha, hora, personas, observaciones, pero en los valúes, fijaos lo que voy a hacer. Tenemos que, lo borro todo, tenemos que añadir valores para 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Pues aquí ponemos 1, 2, 3, 4,
5 interrogantes. Es como decir, bueno, hay que añadir unos valores, aquí me falta un punto y coma, y estos valores pues son, más adelante te los diré. O sea, lo que hace la librería MySQL es guardarse esta sentencia a la espera de que le digamos qué valores tenemos que utilizar para estas columnas. Vale. Siguiente paso. Pues el siguiente paso se conoce como el bind de los valores. Aquí vamos a decirle estos interrogantes por qué valores tiene que sustituirlos. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando esta variable sentencia que hemos creado aquí. Un método, es un objeto, un método que se llama bindParam. Aquí tenemos un primer parámetro, este bindParam, pues necesitamos indicarle las variables que vamos a utilizar para sustituir estos interrogantes por los correspondientes valores. Bueno, pues el primer interrogante corresponde al nombre, el segundo a la fecha, el tercero a la hora, el cuarto a personas y el quinto a observaciones. Pues nada, aquí añadimos las variables. Aquí no hace falta poner comillas, no hace falta que esto lo pongáis entre comillas sencillas porque no hace falta, simplemente la variable. No hace falta que las escapéis, no hace falta que añadáis el add slashes, porque esto lo va a hacer la librería MySQL de forma automática. Pues nombre, la siguiente es la fecha, ojo con el orden, porque este nombre se le va a asignar a este interrogante, por lo tanto va a servir para informar la columna nombre. Nombre, fecha, hora, personas y observaciones. Vale. ¿Y aquí qué ponemos? Que lo he dejado para el final. Pues aquí, esto es una curiosidad de esta librería MySQLi, hay una librería también que se puede utilizar con PHP que se llama la librería PDO, que es un poquito más evolucionada que esta, pero pero tiene un poco de menos de rendimiento, que esto no es necesario en la librería PDO, pero aquí sí, en la librería MySQLi tenemos que indicarle, aparte de las correspondientes valores, de las correspondientes variables para extraer los valores que tenemos que trasladar a la sentencia insert, tenemos que decir qué tipo de dato es cada una de estas variables. Por ejemplo, nombre es de tipo string, pues ponemos una S. Fecha es de tipo string, una S. Hora es de tipo string, una S. Personas es de tipo entero, pues entero es una I. Observaciones es de tipo string, pues pondremos una S. Esto es obligatorio. O sea, aquí hay que indicar, os lo voy a escribir aquí para que está en la documentación, pero el S sería string, el I sería integer, un número entero. Si fuera un número con decimales sería, espera, que esto lo pongo, el D sería un número doble con decimales. ¿Qué más tendríamos? El B sería un blob, un objeto binario. O sea, texto, numérico sin decimales, numérico con decimales, texto binario. Estos son los posibles valores que podemos poner aquí como primer parámetro en el bindParam. En el mismo orden, string, 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 entero, string, 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 entero, string. Una curiosidad que a mí me sorprendió cuando la vi en su día. Vale, pues aquí hemos hecho el bind de los parámetros, pero ojo, todavía no hemos trasladado la sentencia al sistema gestor. Para trasladar la sentencia, esto no nos sirve. Sentencia execute. Claro que es muy diferente a si no utilizamos el... Ahora estoy viendo que tenía que haber dejado la forma anterior comentada, la sintaxis anterior sin el bind y sin el preparar y esta, pero bueno, ya no voy a volver atrás, ya se va a quedar así. Si queréis ver la sintaxis anterior sin el preparar y sin el bind, pues retrocedéis el vídeo y ya está. Bueno, pues aquí estamos ejecutando la sentencia.
y vamos a probar si funciona. Lo bueno que tiene esto es que esto lo podemos hacer solo una vez. Es decir, si queremos ejecutar varios insert en la misma petición a la API, queremos hacer varios inserts, solo tenemos que preparar la sentencia una única vez y luego ir cambiando el bind de los parámetros. O sea, primero hacemos el bind de parámetros con el contenido de estas variables, la ejecutamos, por supuesto, luego hacemos el mismo bind con otras variables distintas, con otros valores distintos lo ejecutamos, pero esto no hay que volverlo a repetir. El preparar la sentencia se hace solo una vez y luego el asignar los valores a la cláusula values es lo que vamos haciendo varias veces según si necesitamos hacer varios insert en la misma ejecución de la API. Vale, pues vamos a probarlo. Vamos a Arch Stanton, ya lo tenemos. Vamos a crear otro nombre con apóstrofe. Para mí es que no estamos escapando los caracteres y si pulsamos a Send nos aparece reserva creada correctamente y si vamos a reservas vemos que efectivamente se ha creado correctamente. De nuevo en observaciones tenemos la cadena vacía de caracteres que nos falta corregirlo, arreglarlo, ahora lo haremos, pero quería que primero viéramos esto. Vemos que no hace falta escapar los caracteres, sí que se están escapando los caracteres, pero lo hace automáticamente la librería MySQLi cuando estamos preparando la sentencia. Vale, pues una cosa más. ¿Cómo hacemos para que observaciones se informe con un null si realmente está vacío, no tenemos nada? Pues lo que vamos a hacer es, antes de preparar la sentencia, o lo podemos hacer después también sin problema, podemos hacerlo aquí mismo, antes de hacerlo, lo importante es hacerlo antes del bind de los parámetros. Pues antes del bind de los parámetros, lo hacemos aquí. Vamos a preguntar si la variable observaciones está vacía, le informamos un null. Este es el null de PHP. No es el null que vemos aquí en la primera fila. Este es el null. Este es el valor null del sistema gestor de base de datos. Este es el valor null de SQL, por decirlo de alguna forma. Este es el null de SQL y este es el null de PHP. No es el mismo, no es lo mismo. Lo que va a hacer la librería de MySQLi cuando vea que esta variable contiene el valor null, lo que va a hacer es insertar un null de SQL en la correspondiente columna. Vamos a hacerlo. Vamos a dar otra reserva, otra reserva. Vamos a cambiarle, vamos a dejar observaciones sin informar, pulsamos a enviar, reserva creada correctamente, vamos a la tabla de reservas, fijaos cómo se ha creado y ahora sí que tenemos el null de SQL. Pues otra ventaja de utilizar sentencias preparadas. Nos transforma aquellos valores null PHP que pueden contener las variables a utilizar en el bind de los parámetros en un null SQL. Vale, pues más cosillas con el alta. Imaginad que por el motivo que sea necesitamos hacer el alta realmente se está haciendo aquí, cuando estamos trasladando la sentencia al sistema gestor para que se ejecute y necesitamos recuperar, quiero saber, por el motivo que sea, me gustaría saber qué clave primaria se le ha asignado a esta fila, la que acabo de crear. Igual no nos interesa para nada, pero si nos interesara, ¿cómo podría recuperar esta clave primaria? Recordad que la clave primaria la calcula, la asigna al sistema gestor. Pues vamos a hacer aquí recuperar la clave primaria asignada a la reserva. Nos creamos aquí un ID reserva, por ejemplo, porque es el ID de reserva realmente lo que queremos consultar y para eso tenemos que utilizar de nuevo nuestro objeto de conexión. Ya el objeto sentencia, en cuanto ejecutamos, ahí se queda, ya no lo utilizamos más, pero aquí del objeto conexión vamos a ejecutar
más que ejecutar, vamos a consultar un atributo que se llama insertID. Fijaos que esto no es un método. Si fuera un método, tendría los paréntesis. Aquí vamos a consultar un atributo insertID. Si lo estamos consultando, si lo podemos consultar, querrá decir que allá donde esté definido este atributo será público. Si no, no lo podríamos consultar directamente. Vale, y para ver que funciona, lo que podemos hacer es, en este return que tenemos, reserva creada correctamente con el número, ya lo aprovechamos, y de reserva, y vamos a ver si funciona. Vamos a crear otra reserva. Paula Trades. Send. Y de reserva. Me imagino que me he equivocado al escribirle. Exacto. Y de reserva. Y aquí es y de reserva. Ahora sí. Bueno, vamos a crearlo otra vez. Reserva creada correctamente con el número 7. Tendremos dos reservas iguales ahora, pero no pasa nada. Pues ya tendríamos el alta. Si os he comentado antes, si falla el insert, si por el motivo que sea, recordad que se lanza automáticamente una excepción que estamos capturando en el fichero reservas. Vale. Si necesitáramos controlar algún error del sistema gestor en concreto, en particular, no es el caso de este ejercicio, pero vamos a imaginar que sí. Imaginad que es que para que lo veamos todo con detalle, por si lo necesitáis hacer en algún otro ejercicio o en alguna otra aplicación en la que sí os encontréis con esta problemática. Vamos a inspeccionar un momentito la tabla. La tabla de reservas, vamos a mirar la estructura y veis que no tiene ninguna clave única a excepción de la clave primaria, claro. Pero claro, es que el nombre de la reserva puede ser único, no. Y si hay dos personas que se llaman María García, pues María, nombre muy común, García, apellido muy común, pues no podemos poner el nombre como único, como reserva. La fecha tampoco, la hora tampoco. No hay ninguna columna candidata para ser clave única. Bueno, ninguna columna candidata para ser clave única por separado. Pero a lo mejor podríamos decir, bueno, pues nombre, fecha y hora, las tres columnas, o sea, la suma de las tres columnas sería una clave única. Podría ser, es cierto. Pero no lo vamos a hacer así. Esta tabla, pues mira, no tiene claves únicas aparte de la propia clave primaria. Bueno, pues imaginad, y vamos a imaginar que no es el caso, que el nombre sea una clave única. Si el nombre es una clave única, lo mejor es, ahora mismo voy a borrar este de aquí y en cuanto sepa seguro que no hay ahora mismo ninguna columna, ninguna fila cuyo nombre coincida en otra fila, puedo venirme aquí a estructura y aquí a nombre ponerlo como clave única. Luego lo quitaré, ¿eh? Vale, pues ahora nombre es clave única. Bien, pues si es clave única, vamos a intentar añadir una reserva, pues la última, Paul Moabdip, la tengo aquí todavía. Vamos a ver qué pasa si intento añadir una reserva con un nombre que ya existe. Pues pulsamos a Send y me aparecerá error duplicate entry Paul Moabdip for key nombre. Vale, este, claro, es el error que me ha lanzado el sistema gestor. Pero claro, este error, a diferencia de los que hemos visto hasta ahora, de que si la tabla no existe, la base de datos no existe, este sí que me interesa controlarlo, porque este error puede que le llegue al usuario y el usuario tiene que saber que no puede dar de alta dos reservas con el mismo nombre. Este sí que me interesa controlarlo. No me interesa que llegue de esta forma al usuario. No me interesa que me lleve con un 500 Internal Server Error. Igual me interesa que me llegue con otro código y sobre todo con otra descripción. Pues vamos a intentar controlarlo, este error. Bueno, pues para controlarlo, lo mejor es aquí en el método de alta de reserva, pues poner un try catch. Vamos a poner aquí el try y todo lo que es el tratamiento hasta el return, todo esto dentro del try. Y aquí pondremos el catch, donde vamos a capturar
cualquier error que lance el sistema gestor. ¿Y qué error es el que lanza el sistema gestor? Bueno, pues cuando es una clave única duplicada, cuando intentamos añadir una fila con una columna que es clave única con un valor que ya está en otra fila, el error que tenemos que controlar es el 1062. En el caso del sistema gestor MariaDB. En otros sistemas gestores es otro error distinto, pero el código de error, yo os lo digo, es el 1062. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí vamos a preguntar. Recordad que este objeto error podemos consultar el código utilizando el el getCode. Pues aquí podemos preguntar, si el código de error que me entrega el sistema gestor es el 1062, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero lanzar una excepción. Vale, pues quiero lanzar una excepción, sí, pero quiero lanzar una excepción, no directamente la excepción que me entrega el sistema gestor, sino una excepción que primeramente yo voy a maquillar un poco. El mensaje de error que quiero lanzar no es el que vemos aquí, sino que voy a lanzar un mensaje de error, una excepción con el nombre de la reserva ya existe. Y el código, pues por ejemplo el 400, algo que no sea el 500. El 500 es prácticamente un error descontrolado, que yo no lo he provocado yo, sino que es un error del sistema, algo el sistema gestor se ha caído, algo que no lo puedo controlar yo. Bueno, pues aquí lanzo esta excepción. Y si no es el 1062, pues bueno, pues ya la excepción que ya teníamos. Vamos a copiarnos esto. No hace falta poner el else, porque si entramos en el if, el throw ya nos va a sacar de la función, ya no se va a ejecutar este segundo throw. Y si no se cumple el else, pues entonces sí. Si no es el nombre de la reserva, si no es el 1062, para cualquier otro código, pues entonces sí que me interesa lanzar el mensaje de error que me entrega el sistema gestor, y aquí como código sí que me interesa poner el 500. Y vamos a probarlo. Vamos a probar ahora, de nuevo, pulsamos a Send y fijaos que ahora el error, nombre de la reserva ya existe y el 400. Es un error ya más controlado. Una pena que esta tabla que estamos utilizando, la de reservas, no tenga ninguna clave única clara. Pero bueno, hemos dejado la de nombre, lo podemos dejar, la de nombre ya como clave única, aunque realmente en el mundo real no sería así. Porque además, si hacemos una reserva con el mismo nombre, un día determinado, ya no podemos reservar más en ese restaurante, nos daría siempre clave duplicada. A no ser que las reservas que sean pasadas, las reservas que ya se hayan, digamos, consumido, las borremos de la base de datos. Pero bueno, para la explicación, de momento, nos vale. Pues ya tenemos el alta. Vamos a ver ahora la modificación, que creo que es la siguiente. Vamos en el mismo orden. Bueno, pues la modificación de la reserva. Vamos a copiarnos todo lo del alta. Es que va a ser muy parecido. Por lo tanto, vamos a copiarnos todo, ¿eh? Todo lo que hay dentro del método de alta, todo con el try catch incluido. Vamos a copiarlo la modificación. Vamos a ver. Recordad que para la modificación recibimos dos datos, el ID, con el ID de la reserva a modificar, y los datos. Al igual que el alta, vamos a extraer el array asociativo datos para poder trabajar con variables individuales y no con arrays y claves asociativas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, preparar la sentencia. Bueno, pues para preparar la sentencia, aquí no es el insert, aquí es el update. Si utilizamos sentencias preparadas en el insert, en el update, mi consejo es que lo hagáis también, porque también os pueden venir datos a modificar de la reserva con apóstrofes y con todo lo que hemos comentado antes. Bueno, pues queremos modificar la tabla reservas set. Bueno, pues la columna nombre la quiero modificar con el valor que ya te informaré después.
La columna fecha le quiero asignar el valor que ya te informaré. La columna hora con el valor que ya te informaré. La columna personas con el valor que ya te informaré. Y lo mismo con la columna observaciones con el valor que ya te informaré. Y ojo, que no se nos olvide, el where. Como no pongamos el where, estamos perdidos, porque si no ponemos el where, vamos a modificar todas las filas de la tabla, todas. Por lo tanto, el where, para el where, quiero modificar la fila cuyo id de reserva es igual. Aquí podríamos poner también el interrogante, pero aquí podemos poner directamente ya la variable. O sea que podemos combinar el bind con ya te informaré el valor más adelante o bien ya informarlo directamente aquí. Hombre, si para el resto de datos lo informamos directamente aquí, no tiene ningún sentido el preparar la sentencia, porque ya no necesitaríamos el bind. Bueno, pues el bind de los valores, igual que antes. Vamos a comprobar si nos llegan las observaciones. Si no llegan observaciones, le asignaremos un null, porque luego el bind, luego MySQLi ya lo convertirá a un null SQL. El bind de los parámetros es exactamente el mismo, nombre, fecha, hora, personas, observaciones, por lo tanto aquí no tenemos que cambiar nada. Trasladar la sentencia al sistema gestor, pues es con el execute. Y aquí, pues bueno, aquí no tenemos que recuperar ninguna clave primaria, porque no, ya la sabemos, ya sabemos cuál es la clave primaria, porque nos llega como parámetro de entrada. Y aquí el return, pues podríamos reserva modificada correctamente. Aquí no necesitamos ningún número de reserva. Si en el alta estamos controlando el error 1062, en la modificación también lo tendremos que controlar, porque recordad que yo puedo tener una reserva, me voy a la tabla de reservas de nuevo, puedo tener esta reserva, nombre de Connie Corleone, y digo, bueno, es que no era Connie Corleone, era Paula Trades. Entonces la cambio con Paula Trades, pero Paula Trades resulta que ya existe en otra fila. Por lo tanto, no podemos tener dos filas con el mismo nombre, ni en alta ni en modificación. Por lo tanto, tenemos que controlar también el 1062. Y yo digo que en esta tabla el nombre es absurdo que sea clave única, pero eso creo que queda claro. Y ya tendríamos la modificación. Como complemento, por si algún día lo necesitamos. Igual que en el alta hemos añadido este complemento, el poder recuperar la clave única que se le ha asignado a la fila que hemos dado de alta, en la modificación a veces nos va bien saber si se ha modificado alguna fila. Porque claro, ¿qué pasa si no existe el ID? Primero, lo que tenemos vamos a probarlo antes de seguir. Vamos a modificar la reserva 6. Bueno, pues la reserva 6, para modificarla, tenemos que pasar por la URL el identificador de recurso, el 6. Y luego vamos a modificar la reserva, vamos a añadirle aquí un apóstrofe, la hora serán las 13 y personas pues son 6. Y vamos a añadir observaciones. Yo voy a añadir no fumadores, pero da igual, los restaurantes no se fuman desde hace un montón de años, pero da igual, estamos en un país donde todavía se fuman los restaurantes y aquí añadimos no fumadores. Y pulsamos al send y nos aparece reserva creada. Ay, claro, he puesto el post. Bueno, pues acabo de crear otra reserva, se me ha olvidado poner aquí el put. Bueno, pues vamos a modificar otra vez. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a llenar el restaurante de estrellas de personajes de películas. Bueno, pues la de reserva 6, que recordad que era la de Paul Moptit, la vamos a cambiar a Vincent Vega. Ahora sí. Vamos, el put. Send. Reserva modificada correctamente. Vamos a ver. Esta de aquí, en cuanto refresque, en cuanto pulse, la deberíamos ver cambiada. Y efectivamente la tenemos aquí. Vincent Vega, no fumadores. Vale, vemos que funciona bien. Vale, pues imaginad como complemento que quiero saber, lo vamos a probar, si no existe el ID. Si pongo un ID que no existe, ¿qué va a pasar? Pulsamos a Send y a ver qué tenemos. Reserva modificada correctamente, me aparece. Y fijaos el ID, ID igual a 66. ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo.
se ha ejecutado el update, aquí se ejecuta el update, y si la fila no existe, el sistema gestor no nos entrega ningún error. Al igual que en la consulta de una reserva, si consultamos por una clave que no existe, el sistema gestor no nos da ningún error. En la consulta nos entrega un null. En la modificación no nos entrega nada, pero simplemente no modifica ninguna fila. Pero no es ningún error. Por lo tanto, claro, no es ningún error, pero nosotros estamos indicándole al usuario que se ha modificado la reserva. Y es mentira, no se ha modificado nada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es una otra validación adicional, que es lanzar una excepción si el ID, si la reserva, para no escribir tanto, si la reserva no existe. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a crearnos aquí una variable que le voy a llamar numFilas para ver cuántas filas se han modificado. Cada vez que se hace un update o un delete, que lo veremos más adelante, el sistema gestor podemos consultarnos, que no nos lo devuelve directamente, pero podemos consultar cuántas filas se han visto afectadas. Se supone que si todo ha ido bien, se habrá visto afectada una fila, porque el filtro es por una clave primaria. Si el filtro fuera por alguna columna que no fuera clave o bien no hay filtro, nos diría cuántas filas se han modificado. Bueno, pues vamos a ver cuántas filas se han modificado. Pues utilizando nuestro atributo, nuestra propiedad de conexión, vamos a consultar un atributo que se llama affected rows. Lo tengo aquí abajo ya escrito. Fijaos que de nuevo es un atributo, no es un método. Es directamente podemos consultar este atributo cuántas filas se han visto afectadas. Bueno, pues una vez que lo tenemos consultado, ahora podemos preguntar si esta expresión se evalúa como falsa. Vamos a lanzar una excepción. ¿Cuándo se va a evaluar como falsa? Pues cuando numFilas sea igual a 0. Si numFilas es igual a 0, quiere decir que no se ha modificado ninguna fila. Si no se ha modificado ninguna fila, es posible que el ID no exista. Y fijaos que digo es posible, porque hay dos circunstancias que van a hacer que el numFilas sea 0. Vamos a ver ahora una de ellas. Si numFilas se evalúa como false, recordad que el 0 se evalúa siempre como false, pues lanzaremos una excepción y la excepción que lanzaremos pues será reserva o identificador de reserva no existe. Y aquí pondremos pues recurso no existe el 404. Cuando el recurso no existe es el 404. Fijaos que no he puesto bloque de código, pero cuando un if solo contiene una línea de código no hace falta que lo podemos poner el bloque de código, las llavecitas, pero no hace falta. Pero sí, no hace falta poner las llaves. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a hacer ahora, vamos a modificar una reserva, la 66, que no existe. Pulsamos Ascend y ahora nos aparece identificador de reserva no existe y el 500 no era el 500 el que debería aparecer, era el 404. ¿Por qué no me aparece el 500? ¿Por qué no me aparece el 404? Vale. Aquí estamos lanzando la excepción, pero esta excepción se está capturando aquí en este catch. Como no es el 1062, se está volviendo a relanzar la excepción, pero está relanzando con el 500. Bueno, pues no quiero que se relance con el 500, quiero que conserve el 404, ningún problema. Ponemos aquí que se relance con el getCode que reciba y vamos a ver si ahora todo va bien. Volvemos a... y ahora sí nos aparece el 404. Simplemente, en vez de informar directamente el 500, claro, antes sí nos iba bien, pero ahora prefiero que sea el código de error que se reciba, pues la relanzo con ese código de error. Vale, pues ya tenemos una validación que sí que tenemos que hacer en la modificación. Una validación, una comprobación. No es exactamente una validación, es una comprobación. Si se modifica alguna fila. Pero tenemos un pequeño problema y es el siguiente. De nuevo me vengo a Recmin. Vamos a poner una reserva que sí que exista. La 6, que hemos visto que existía.
Vamos a modificar la hora a las 14. Es lo único que vamos a modificar. Vamos a lanzar reserva modificada correctamente. Perfecto. Pero ahora fijaos lo que voy a hacer. Voy a volver a pulsar al botón de enviar sin cambiar absolutamente ningún dato. Voy a modificar la reserva para volver a enviar exactamente los datos que ya están en la base de datos. Pulso a Send y me dice identificador de reserva no existe. Sí que existe. No hace falta que lo miremos en la base de datos porque está claro que existe. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el sistema gestor, en cuanto detecta que intentamos hacer una modificación y los datos supuestamente a modificar son exactamente los mismos que los que ya tiene la fila en la base de datos, no modifica ninguna fila. Por lo tanto, aquí obtendremos igualmente un 0. Claro, ahora este 0 no es porque el identificador de reserva no exista, sino es porque no se han modificado datos. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, pues para detectarlo si es o que no existe o que no se han modificado datos, tendríamos que hacer, antes de hacer el insert, el update, antes de realizar la modificación, tendríamos que hacer un select. Si el select no nos devuelve ninguna fila, es que ya sabemos que no existe el ID. Y si nos devuelve una fila y luego aquí nos devuelve un 0, es que no se han modificado datos. Son dos accesos a la base de datos. Como no voy a hacerlo, lo que vamos a hacer, muy elegante, lo que voy a hacer es un poco de trampa, es cierto, pero es muy elegante. Identificador de reserva no existe o no se han modificado datos. Y lo sé, que es hacer un poquito de trampa, pero ahora, en cuanto pulsamos a Send, dirá, bueno, pues identificador de reserva no existe o no se han modificado datos. Una de las dos. Pero al menos ya el usuario sabe que qué dos alternativas son las que pueden causar que no se haya realmente modificado ningún dato o que no exista la reserva o que realmente no ha modificado nada. Vale, pues ya tenemos la modificación. Vamos a hacer la baja, el delete. Como para el delete no necesitamos preparar sentencias, no hay que escapar ningún carácter porque únicamente es el filtro por la clave primaria. Aquí no tenemos que hacer prepare ni bind de parámetros. Simplemente confeccionar la sentencia igual que los select. Fijaos que en el select tampoco hemos hecho bind de parámetros ni nada, porque era una consulta o bien sin filtro o bien por la clave primaria. Bueno, pues para el delete es delete from reservas y por supuesto el filtro. Where id reserva igual a $id. Aquí estamos confeccionando la sentencia SQL. Directamente ya la trasladamos, trasladar la sentencia al sistema gestor de base de datos para que sea el sistema gestor quien la ejecute con nuestro atributo conexión y el método query. También tenemos que comprobar si se ha borrado la reserva o no. Si el ID existe, se borrará una fila. Si el ID no existe, no se borrará ninguna fila. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en la modificación. Es lanzar una excepción si el ID no existe. Para eso tenemos que comprobar si se ha borrado alguna fila. Y para comprobar si se ha borrado alguna fila es exactamente igual que en la modificación. Nos creamos una variable numFilas y accedemos a nuestro objeto de conexión para consultar el atributo affectedRows. El affectedRows nos dice cuántas filas se han modificado en el update o cuántas filas se han borrado en un delete. Igual que antes. Si numFilas es 0, esta expresión se evalúa como falsa y entonces lanzaremos una excepción. Throw identificador de reserva no existe. Aquí solo puede ser que el identificador de reserva no exista. Aquí no hay otra, aquí no hay más opciones. Y si te he oído bien, pues
se han borrado. Bueno, no hace falta poner reserva borrada. Y así nos queda la baja. Vamos a probarla. Vamos a borrar una reserva que no exista, la 66, con el método delete. Pulsamos Ascend, identificador de reserva no existe y ahora vamos a borrar la reserva 6. Pulsamos Ascend, reserva borrada. Vamos a la base de datos. Vincent Vega nos tiene que decir adiós y efectivamente nos dice adiós. Y con esto, pues ya tenemos desarrollada toda nuestra aplicación, absolutamente toda. Se me ha ocurrido, mientras en el intervalo entre el primer vídeo tutorial y este segundo vídeo tutorial, hacer una mejora, una nueva especificación para nuestra API, pero la vamos a hacer en otro vídeo tutorial. Digamos, en el primero hemos visto cómo confeccionar el fichero reservas PHP. En este segundo nos hemos centrado exclusivamente en el modelo, en todos los métodos del modelo para consulta, baja, modificación y alta. Y en el tercero y último vamos a introducir una mejora que tiene su razón de ser. Vamos a ver la tabla. Bueno, se ve mejor aquí. Ahora mismo, tal como tenemos la aplicación, hemos visto que funciona todo, pero la consulta, tenemos solo dos tipos de consulta. Una consulta de todas las reservas que tenemos y una consulta de una reserva en particular. Pero fijaos que si nos ponemos en la situación que suele pasar cuando hemos hecho alguna reserva en algún restaurante, normalmente si la persona que nos atiende quiere buscar la reserva, nos pide el nombre. Claro, es lo lógico. El del restaurante no sabe la clave primaria de esa reserva, ni nosotros lo sabemos. Eso es un dato interno del sistema gestor. Segundamente, nosotros le diremos el nombre Pola Trades y nos buscará Pola Trades. Por lo tanto, vamos a hacer en un tercer vídeo tutorial, vamos a añadir una mejora que consiste en filtrar las reservas por el nombre. Es decir, que le digamos el nombre y que nos aparezcan todas las reservas con ese nombre o con un nombre que contenga las letras que nosotros le digamos. No es que la reserva la hizo mi hermano, pero no sé si la reserva la hizo solo con el nombre o con los apellidos o con el nombre y apellidos. Busca por el nombre solo, a ver si aparece. Si no aparece, busca por los apellidos. O sea, una reserva muy flexible que nos permite introducir un trocito de nombre, solo un trocito, y que nos aparezcan todas las filas que contengan ese trocito de nombre. Y ya que estamos, añadiremos otra consulta, otra mejora, que es añadir una consulta por fechas. Quiero saber cuántas reservas tengo para el día de hoy, o para el día de mañana, o cuántas tuve hace 5 días. Entonces será una consulta por fecha. Vamos a añadir en la consulta un filtro por nombre y un filtro por fecha. Pues esto lo haremos en el siguiente vídeo tutorial. Ahora lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.